Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Buenas noches. ¿Qué tal? Tú ya no sabes ni qué esperar, ¿no? Has visto este fotograma y dices tú, ¿qué me estás trayendo, Ángel? Bueno, pues THS nos trae a Angelina, Angelina Jordan. I put a spell on you. Bueno, pues, vale. Esta es un vídeo que, bueno, está hecho como a la vieja escuela. No creo que sea retro, sino simplemente le han dado ese aire. Es un vídeo de hace ya, bueno, pues de hace 9 años. Bueno, vamos a darle un poquito de contexto al tema. Dice que ella es de Noruega, Irán y Estados Unidos. No sé si se refiere a ella concretamente o a toda la banda. Bueno, la base de fans se denominan Ángeles. En Noruega, hace unos 10 años, dice DHS, nos da aquí como una historia, en un día precioso, la pequeña Angelina de 9 años tenía reservado un estudio para grabar una versión de jazz I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. Llevó a su madre y a su abuela su taza de Jay Hawkins y su propia versión del arreglo. Solo uno de los músicos de la sesión la conocía. Los demás solo sabían, si acaso, que era una de esas niñas estrellas que había alcanzado una fama efímera en uno de esos programas de televisión de canto. No vieron venir el tren de mercancías que les iba a atropellar. Así que, bueno, dice que aquí que nos preparemos. Dato curioso, a los 9 años también se convirtió en la autora de libros más joven de Noruega y financió su organización benéfica para niños sin hogar con los ingresos obtenidos. ¡Toma ya! Así que, Flipa. bueno, si el vídeo hace 9 años, si ahí tenía 9 años, pues entiendo yo que la chica Que tiene ahora ahora tendrá 18. 18, sí, claro. Vale, yo soy de letras, pero bueno, las matemáticas son como son. Así que, bueno, pues lo estoy viendo. Sí, efectivamente, 18. De hecho, este año, bueno, 10 de enero del 2006. Sí, 19 años. Ya casi, casi los 20. 20. Perfecto. Bueno, pues nada. Otra joven talentosa desde niña. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Put a spell on you because you're mine. Stop the things you do. I ain't lying. I can't stand no running around. I can't stand no put me down. Put a spell on you because
Tiene 9 años y canta como si tuviera una experiencia vital de 40. Em, Se ha reencarnado. sí, no es una niña, es una reencarnación de alguien, no sabemos de quién, pero Sí, yo sí sé quién es. Ahora no me sale. no es Amy Winehouse, Pues se pero le parece mucho. sí, sí. Bueno, de hecho, tiene mucha gracia el tema, porque si tú la ves la apariencia que tiene ahora, es, es una Amy Winehouse en potencia. Ostras, no podía ser más acertado el comentario, David. De hecho, bueno, te voy a poner una foto por privado para que la veas ahora. Y es que es Amy Winehouse parte 2. Bueno, pues a que sí, a que me vas a dar la razón. Sí, sí. Pero sobre todo es que tiene una forma de cantar de alguien que ha vivido, que ha viajado, que ha amado, que ha sufrido por amor, que ha tenido mil experiencias vitales y que con todo Y eso ha tiene tenido 9 años. un bagaje que le da una experiencia para poder cantar así. Pero es que ella tiene 9 años y no ha podido tener esa experiencia. Así que, em, ¿de dónde sale eso? No lo sabemos. Pues vete a saber. Pero vamos, menuda voz. Ostras, Es increíble. totalmente. Bueno, esta canción habla de la obsesión, de la posesión emocional, del amor llevado al límite, del control disfrazado de pasión. Así que es que no es una canción romántica, es una canción incómoda. De hecho, es en plan, te necesito, no quiero perderte, no acepto que te vayas. Y dices tú, espérate, es que tiene 9 años. ¿Cómo Queda un puede poco raro, pero. Sí, ¿cómo una niña de 9 años puede hablar del deseo, de los celos, de la dominación emocional? Perdona, perdona, Escúchame, pero es que. no Porque tiene. la estamos viendo. Pero tú te pones esto sin ver imagen y Y flipas. dices, esta chica es una mujer ya de. Pues como Amy cuando Claro, murió. claro. Tenía 27, creo, ¿no? Sí, 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 cuando murió tenía 27, sí. Am, claro, es una madurez vocal frente a la edad que tiene que bueno, es... A ver, cositas. ¿Cómo usa el silencio? El silencio, que yo siempre digo que es tan importante la música como las notas que tocas. El fraseo de jazz, blues, esos grititos controlados, ¿vale? No voy a decir growl porque en una niña de 9 años queda hasta grande, ¿vale? Esa interpretación extremadamente madura, esa voz con tanta identidad propia, ese control total. ¿Quién eres tú? Con 9 años Es que canta increíble. así. Madre de Dios. Y Yo de no hecho, sé, yo no sé cuándo murió Amy. pues ya hace tiempo, ¿eh? Em, en 2011. Murió hace 15 años ya. Va a ser, bueno, 14 años, porque todavía falta para julio. Pues 14 años ya. 14 años Madre ya. mía. Ostras, lleva 14 años muerta. Qué fuerte. Pues yo creo que se ha reencarnado en esta muchacha, ¿eh? Tal y como canta, es increíble, ¿eh? Es impresionante. Es que además se te queda una cara como De hecho, diciendo, sí, sí. no puede ser que esté viendo esto. No me extraña que lo que está contando THS, que los dejara a todos los músicos La aquí cara como flipándolo. la que tiene el de la trompeta aquí de la izquierda, que está mirando a la niña y no se lo termina de creer. De hecho, hay momentos en que tiene como una sonrisa, como diciendo, no me lo estoy ni creyendo, tío. En fin, venga, vamos a continuar. Stop the things you do. Hey, what's up?
because you're I don't care if you don't want me. I'm yours right now. Y ella dice, llévame a comer un helado. Sí. Pero que por lo visto la niña tenía la iniciativa de decir, voy a contratar músico de sesión, voy a grabarme esta canción totalmente decidida y teniendo clarísimo lo que quiere. Y me ha hecho gracia que llevaba ella su letra escrita en un folio. Qué bueno, de verdad, qué talento. Yo, pero vamos, descomunal. Ostras, ha estado fantástico. Sí, sí que seguirá cantando igual, me imagino, ¿no? Ujú. Pues no lo sé, no lo sé. Es que Pero si con 9 años cantaba así, ahora con 18 me tiene o absolutamente 19, alucinando. Lo que sí te puedo decir que sigue cantando, que tiene su propio canal, em, que tiene su propio canal que tiene cerca de 1 millón de suscriptores, ¿eh? me extraña. Con 46 vídeos solos. Eh, 973.000 suscriptores. Así que bueno, pues le auguramos un brillante futuro. Sigue siendo extremadamente joven, tiene 19 años y toda una vida por delante. Pero parece una cantante de otra época. Pero Parece- total, ¿eh? Así que, bueno, yo no sé, pero en su casa se ha tenido que vivir el soul de una manera impresionante. Me ha hecho gracia porque fíjate tú lo pequeñita que es, que el micro que está ahí en este fotograma es este micro. Miradlo. Y parece ahí que Que es grande de narices. parece ahí una espada, ¿vale? Es decir, que su carita es, es nada. Es muy chiquitita ella. Así que fijaros, es impresionante. Bueno, pues nos ha encantado. Increíble, THS, increíble. muchas gracias. Amigos, ya sabéis, para apoyar el canal, importante, importante, que no cuesta nada además. El like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2. Vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo de la que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y más cositas. Gracias por el apoyo, por supuesto, y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.